Nadie imaginó que el hombre que desafiaba a presidentes, financiaba guerrillas y se proclamaba líder de los pueblos, terminaría arrastrado por el polvo, implorando entre tuberías oxidadas. Muammar el-Gaddafi no fue solo un dictador, fue un arquitecto del miedo, un fabricante de mitos, un tirano que convirtió un país en escenario de su propio delirio. Durante más de 40 años gobernó Libia como si fuera su propiedad, entre discursos eternos, ejecuciones televisadas y una guardia de mujeres armadas elegidas por su virginidad. Controló el petróleo, los cuerpos y hasta el pensamiento, pero el mundo que construyó con hierro y culto se derrumbó en un solo día, bajo la mirada hambrienta de teléfonos móviles y balas sin justicia. ¿Cómo pasó de líder revolucionario a dictador repudiado por su pueblo? ¿Qué mecanismos de control utilizó para sostener su poder? ¿Y por qué su muerte brutal aún persigue a quienes la presenciaron? Nacimiento de un dictador, la formación de Muammar el-Gaddafi. En las vastas extensiones del desierto libio, donde las dunas se extienden hasta perderse en el horizonte, nació en 1942 el hombre que gobernaría durante 4 décadas. Muammar el-Gaddafi llegó al mundo en Qasr Abu Hadi, un asentamiento beduino al sur de Sirte, cuando Libia aún yacía bajo ocupación británica tras la derrota del régimen fascista italiano. Su familia pertenecía a los Qadhatfa, una tribu beduina que sobrevivía en las condiciones más extremas del Sahara. Estos nómadas del desierto vivían una existencia precaria, desplazándose con sus rebaños según las estaciones, sin electricidad, sin atención médica y alejados de cualquier vestigio de modernidad. Para las élites urbanas de Trípoli y Bengasi, los beduinos representaban un vestigio del pasado, pastores analfabetos apenas superiores a los animales que cuidaban. La vida cotidiana de los Qadhatfa transcurría al margen del Estado. Dormían en tiendas de lana de cabra, dependían de pozos rudimentarios para acceder al agua y sostenían una economía de subsistencia basada en la ganadería. La identidad tribal lo era todo. Determinaba alianzas, acceso a recursos y protección frente a otros clanes rivales. Sin embargo, el joven Gaddafi poseía algo que lo distinguía, una sed insaciable de conocimiento que sus maestros reconocieron tempranamente. Mientras otros niños de su edad ayudaban en las tareas familiares, él fue enviado a estudiar primero en Sirte y luego en Seba. El Islam no solo estructuraba su educación formal, sino que moldeaba cada aspecto de la vida tribal, proporcionando tanto guía espiritual como organización social. En la escuela, Gaddafi se mostró como un alumno disciplinado pero inquieto. Leía todo lo que caía en sus manos: biografías de líderes revolucionarios, panfletos anticoloniales, el Corán y libros de historia. Su admiración temprana por figuras como Omar al-Mukhtar, el líder de la resistencia libia contra los italianos, dejó una marca indeleble en su cosmovisión. Al-Mukhtar, conocido como el León del Desierto, se convirtió en su primer héroe personal y símbolo de lucha anticolonial. Durante estos años formativos, corrientes revolucionarias comenzaban a agitar el mundo árabe. La humillante derrota en la guerra árabe-israelí de 1948 había despertado una generación de jóvenes nacionalistas. En Egipto, Gamal Abdel Nasser emergía como el líder del panarabismo, promoviendo la unidad de todos los pueblos árabes bajo una sola bandera revolucionaria. El mensaje de Nasser, transmitido por radios de onda corta, encontraba eco en los jóvenes libios que sentían que su país había sido relegado a un peón de los intereses occidentales. Las ideas del nasserismo, soberanía económica, neutralidad activa y dignidad árabe, influyeron profundamente en el pensamiento del joven Gaddafi. Tras la independencia libia en 1951 bajo el rey Idris I, Gaddafi ingresó a la Real Academia Militar de Bengasi. Esta institución, asesorada por oficiales británicos, se convirtió en su universidad política. Entre ejercicios de táctica y telecomunicaciones militares, el joven oficial absorbía las ideas que transformarían su visión del mundo. Su viaje al Reino Unido para entrenamiento especializado solo reforzó su convicción de que los árabes debían liberarse definitivamente del yugo occidental. Durante su estancia en Gran Bretaña, Gaddafi visitó Londres, donde quedó impactado por la arrogancia de la élite inglesa y por lo que percibía como una cultura materialista y desarraigada. Regresó a Libia con un odio más consolidado hacia el colonialismo,
convencido de que la modernidad debía construirse en términos árabes y no europeos. En los cuarteles de Bengasi, Gaddafi fundó en secreto el movimiento de oficiales libres, calcando el modelo egipcio que había derrocado al rey Farouk en 1952. Estos conspiradores compartían una ideología común: panarabismo, justicia social y eliminación total de la influencia colonial. Durante años, celebraron reuniones clandestinas, reclutando seguidores y planificando meticulosamente una revolución que cambiaría para siempre el destino de Libia. El grupo se caracterizaba por su estructura celular, extrema discreción y una férrea disciplina ideológica. Gaddafi exigía lealtad absoluta y seleccionaba personalmente a los miembros según su origen, visión política y predisposición a la acción. La oportunidad llegó en la madrugada del 1 de septiembre de 1969. Mientras el rey Idris recibía tratamiento médico en el extranjero, los oficiales golpistas ejecutaron su plan con precisión militar. En cuestión de horas tomaron aeropuertos, estaciones de radio y edificios gubernamentales sin disparar un solo tiro. Un comunicado radial anunció el nacimiento de la República Árabe Libia y el fin de la monarquía. El anuncio fue redactado por el propio Gaddafi y comenzaba con la frase: «Desde este momento, Libia es libre». El tono era directo, populista y cargado de simbolismo nacionalista. Los primeros decretos revelaron la magnitud de la transformación: expulsión de todas las bases militares extranjeras, nacionalización de la industria petrolera y eliminación de las comunidades italiana y judía del país. El petróleo nacionalizado financió programas masivos de educación gratuita, atención médica universal y modernización de infraestructura. Escuelas brotaron en aldeas remotas, hospitales se construyeron en ciudades antes desatendidas, y la electricidad llegó a comunidades que nunca habían conocido la luz artificial. También se establecieron programas de alfabetización para adultos, subsidios para viviendas rurales y campañas de vacunación que redujeron drásticamente la mortalidad infantil. El impacto fue inmediato. En menos de una década, Libia pasó de ser un país marginal a uno de los más desarrollados del continente africano en términos de bienestar básico. En 1975, Gaddafi codificó su filosofía política en el Libro Verde, una obra que pretendía ofrecer una alternativa tanto al capitalismo como al comunismo. Esta tercera vía promovía la democracia directa a través de comités populares, rechazaba los partidos políticos tradicionales y proclamaba la superioridad del sistema tribal árabe sobre las instituciones occidentales. El texto, dividido en 3 partes: la solución del problema de la democracia, la solución del problema económico y la base social del tercer camino, fue presentado como una revolución teórica equivalente a El Capital de Marx o El Contrato Social de Rousseau. El libro se distribuyó masivamente en cada escuela, oficina y hogar libio. Su memorización se convirtió en requisito para obtener empleos gubernamentales, aprobar exámenes universitarios y participar en ceremonias oficiales. El texto, escrito en árabe simple y repetitivo, facilitaba su internalización por poblaciones con niveles educativos básicos. Además, se tradujo a más de 30 idiomas y fue enviado a embajadas y organizaciones de países del tercer mundo como muestra de la alternativa libia al modelo occidental. En 1977, la transformación política culminó con la declaración de la Jamahiriyya, término que se traduce como Estado de las masas. Teóricamente, este sistema establecía una democracia directa donde cada ciudadano participaba en la toma de decisiones a través de comités populares locales. Estos comités enviaban delegados a congresos regionales que a su vez elegían representantes al Congreso General del Pueblo, el máximo órgano legislativo. El Congreso era presentado como una expresión directa del poder popular, pero en la práctica se limitaba a ratificar las decisiones ya tomadas por el entorno de Gaddafi. El líder asistía a las sesiones vestido con túnicas tradicionales, pronunciando largos discursos que eran aplaudidos de pie por centenares de delegados. La realidad difería dramáticamente de la teoría. Mientras los comités populares debatían temas menores como horarios escolares y reparación de calles, las decisiones cruciales sobre política exterior, presupuesto nacional y seguridad interna permanecían en manos del círculo íntimo de Gaddafi. Los comités eran vigilados por miembros de los comités revolucionarios.
una suerte de policía política encargada de asegurar que las deliberaciones siguieran los lineamientos del Libro Verde. Cualquier desviación ideológica podía considerarse traición. La construcción del culto a la personalidad comenzó desde estos primeros años. Gaddafi rechazó títulos tradicionales como presidente o primer ministro, adoptando en su lugar denominaciones como hermano guía de la revolución o líder del pueblo. Estatuas, retratos y murales del líder proliferaron en cada ciudad y pueblo. Sus discursos eran transmitidos íntegramente por radio y televisión, interrumpiendo programación regular sin aviso previo. Las escuelas eran obligadas a reproducir los discursos en horario de clase y los niños debían recitar extractos del Libro Verde en asambleas escolares. En los medios estatales no se le podía criticar ni siquiera de forma implícita. La prensa extranjera era filtrada cuidadosamente antes de ser distribuida. Sin embargo, junto con estos cambios sociales positivos, se establecían simultáneamente los mecanismos que convertirían a Libia en un estado policial. Los primeros disidentes comenzaron a desaparecer de las calles de Trípoli y Bengasi. Estudiantes universitarios que cuestionaban aspectos del Libro Verde eran arrestados por actividades contrarrevolucionarias. Intelectuales que mantenían contactos con Occidente enfrentaban interrogatorios intimidatorios. La vigilancia se extendía a nivel doméstico. Vecinos espiaban a vecinos, profesores denunciaban a alumnos y familiares temían hablar abiertamente incluso en sus propias casas. Libia se convertía, lenta pero sistemáticamente, en un país donde el silencio era la única garantía de supervivencia. El beduino del desierto había aprendido a ejercer el poder absoluto y pronto el mundo conocería las consecuencias de esa transformación. República del miedo. Como Gaddafi convirtió la vigilancia en religión, la construcción del aparato represivo libio no fue accidental. Desde los primeros años del régimen, Gaddafi comprendió que mantener el poder requería algo más que programas sociales y retórica revolucionaria. Necesitaba un sistema que eliminara toda posibilidad de disidencia y que convirtiera el miedo en la emoción dominante de sus ciudadanos. El Mukhabarat se convirtió en la columna vertebral de este sistema de terror. Dirigido por Abdullah Senussi, cuñado de Gaddafi, estos servicios de inteligencia desarrollaron una red de vigilancia que superaba en sofisticación a muchos estados policiales de la Guerra Fría. Sus tentáculos se extendían desde universidades hasta mezquitas, desde hospitales hasta empresas estatales. Senussi, apodado el arquitecto del terror, consolidó una estructura piramidal que respondía exclusivamente al líder. Su cercanía familiar con Gaddafi garantizaba lealtad absoluta. Bajo su mando, el Mukhabarat no solo espiaba a potenciales opositores, sino que también elaboraba listas negras que eran actualizadas semanalmente. Cualquier sospecha bastaba para ingresar en ellas. La estructura se dividía en departamentos especializados: vigilancia urbana, interceptación de comunicaciones, infiltración estudiantil y operaciones de detención. Los agentes documentaban meticulosamente movimientos de ciudadanos sospechosos, registraban conversaciones y compilaban dosieres sobre familias, empleos y hábitos personales. Cualquier expresión de descontento podía desencadenar una investigación. Los informes del Mukhabarat llegaban directamente al círculo de Gaddafi. Se analizaban incluso pequeñas infracciones, bromas en cafeterías, críticas indirectas en poemas, libros extranjeros hallados sin autorización. Ningún rincón de la vida cotidiana estaba libre del escrutinio estatal. Los comités revolucionarios ampliaron este control hasta el nivel vecinal. Creados en 1977 como supuestos órganos de participación ciudadana, funcionaban en realidad como una red parapolicial que vigilaba cada barrio, cada escuela y cada centro de trabajo. Sus miembros organizaban sesiones públicas de autocrítica donde individuos eran forzados a confesar errores políticos imaginarios. Las sesiones se transmitían por radio y televisión, convirtiendo la humillación en espectáculo nacional. En muchas ocasiones, las confesiones eran leídas por miembros de la propia familia del acusado, obligados a delatar públicamente a sus seres queridos para no caer ellos mismos en desgracia. Estos actos no solo servían para castigar, sino también para desintegrar los lazos de confianza interpersonal y aislar emocionalmente a la población. Una vez arrestadas,
Las víctimas desaparecían en centros de detención como la prisión de Abu Salim en Trípoli o instalaciones clandestinas operadas por las fuerzas de seguridad. Los métodos empleados incluían falanga, golpes en plantas de los pies, choques eléctricos en genitales y extremidades, simulacros de ejecución y violencia sexual sistemática. Estas prácticas fueron reveladas por decenas de exdetenidos tras la caída del régimen en 2011, con evidencia forense correspondiente documentada por Human Rights Watch. Los testimonios coinciden en el uso de celdas sin luz, tortura con agua helada, privación del sueño y alimentación forzada con excrementos. Muchos presos políticos pasaban semanas atados en posiciones dolorosas y algunos eran utilizados como ejemplares para entrenar a nuevos interrogadores. El sistema judicial revolucionario eliminó cualquier pretensión de debido proceso. Los tribunales revolucionarios juzgaban a disidentes sin permitir representación legal. Los acusados enfrentaban cargos vagos e imposibles de refutar: saboteador económico, agente del imperialismo o traidor a la revolución. Las confesiones se extraían bajo coerción, con víctimas que admitían crímenes fantásticos para detener la tortura. Los juicios se realizaban en tiempo récord. A menudo duraban menos de 10 minutos. Los veredictos eran dictados por jueces militares sin formación jurídica, elegidos por su fervor ideológico. Las sentencias, generalmente de muerte o cadena perpetua, eran consideradas actos de pedagogía revolucionaria. El caso de al-Sadek Hamed al-Shuwaidi en 1984 ejemplifica la brutalidad del sistema. Este estudiante de ingeniería de 30 años había regresado de un viaje académico a Estados Unidos y participado en reuniones estudiantiles críticas del régimen. Su juicio se realizó en el Salón Deportivo de la Universidad de Bengasi, frente a miles de estudiantes forzados a asistir. Las cámaras de televisión transmitían en directo mientras al-Shuwaidi, visiblemente torturado, negaba desesperadamente todas las acusaciones. La condena a muerte fue pronunciada inmediatamente. Una estructura de horca fue instalada en el centro del gimnasio. En una escena que permanece grabada en la memoria colectiva libia, Uda Ben Amer, miembro del Comité Revolucionario Local conocida como Uda la Verduga, colgó del cuerpo del condenado cuando la soga no produjo una muerte inmediata. Uda fue recompensada con ascensos políticos inmediatos. Alcanzó el cargo de alcaldesa de Bengasi y Gaddafi la citaba como ejemplo de mujer revolucionaria modelo. Su gesto violento fue emitido reiteradamente en televisión como muestra de entrega ideológica. Las ejecuciones públicas se institucionalizaron como eventos pedagógicos. Cada 7 de abril, aniversario del inicio de la Revolución Cultural, múltiples ahorcamientos se realizaban en plazas públicas y estadios deportivos. La televisión estatal interrumpía su programación regular para mostrar confesiones forzadas y las ejecuciones mismas. Incluso niños en edad escolar eran obligados a presenciar estos espectáculos como parte de su educación revolucionaria. A los docentes se les entregaban guías pedagógicas que explicaban cómo discutir las ejecuciones con los estudiantes en clase. Algunas escuelas colgaban fotografías de los ahorcados en los pasillos junto a carteles que decían: «Así termina el traidor». En el imaginario colectivo, el terror se mezclaba con la rutina escolar. La masacre de la prisión de Abu Salim en junio de 1996 representa el pináculo de esta represión sistemática. Tras una revuelta interna provocada por recortes en las raciones de comida, los guardias, respaldados por unidades del ejército, ejecutaron a más de 1.200 prisioneros en una sola jornada. Los cuerpos nunca fueron devueltos a sus familias. Las familias que exigían información sobre el destino de sus seres queridos fueron perseguidas y en muchos casos también desaparecieron. Durante años, el régimen negó la existencia de esta masacre. Solo tras la caída de Gaddafi en 2011 comenzaron a aparecer documentos, grabaciones y restos humanos que confirmaban los hechos. Algunos cuerpos fueron hallados en fosas comunes selladas con cemento en instalaciones militares abandonadas. Organizaciones internacionales estiman que más de 10.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas entre 1973 y 2011, sin contar las víctimas de operaciones militares internas. Para un país con menos de 6 millones de habitantes, estas cifras representan una proporción devastadora de la población.
El impacto fue profundo. Generaciones enteras crecieron en un clima de silencio forzado. En muchas familias, uno o más miembros habían sido arrestados sin explicación. Hablar del tema equivalía a exponerse. Aún hoy, muchos libios ignoran el paradero de hermanos, padres o hijos desaparecidos durante la era de Gaddafi. Guerra encubierta, el régimen libio como arma global. Mientras construía su aparato represivo interno, Gaddafi simultáneamente proyectaba la violencia libia más allá de sus fronteras. Desde principios de los años 70, el régimen libio se convirtió en el patrocinador más sistemático del terrorismo internacional, transformando el petróleo del Sahara en una fuente de financiamiento para grupos armados en 3 continentes. Esta política no era improvisada ni marginal, estaba inscrita en la visión ideológica del Libro Verde y en los discursos oficiales, donde se exaltaba la lucha armada como herramienta legítima contra la opresión capitalista global. Gaddafi veía en cada guerrilla, en cada célula insurgente, una extensión de su revolución. La ideología que justificaba este apoyo era coherente con la visión revolucionaria de Gaddafi. Todo lo que debilitara a las potencias imperialistas occidentales servía a la causa de la liberación global. Libia no solo proporcionaba dinero, ofrecía entrenamiento militar, documentos falsos, armas sofisticadas y refugio seguro para los terroristas más buscados del mundo. A través de su Departamento de Relaciones Exteriores Revolucionarias, Libia canalizaba apoyo logístico a movimientos considerados hermanos en lucha. Este departamento operaba en paralelo al Ministerio de Asuntos Exteriores y su presupuesto era secreto, controlado directamente por la oficina del líder. Los campos de entrenamiento brotaron en las extensiones del desierto libio, protegidos por el ejército regular y operados por especialistas en guerra de guerrillas. Estos complejos enseñaban fabricación de explosivos, técnicas de sabotaje, manejo de armas ligeras y métodos de infiltración urbana. Las instalaciones estaban ocultas entre bases militares, zonas de exclusión aérea y perímetros vigilados por soldados leales. Instructores palestinos, vietnamitas y sirios colaboraban en los entrenamientos. Las sesiones incluían simulacros nocturnos, prácticas con explosivos improvisados y enseñanza de contravigilancia. La Organización para la Liberación de Palestina recibió el apoyo más substancial. El ejército republicano irlandés encontró en Libia un benefactor generoso. Entre 1972 y 1987, cargamentos regulares de armas libias llegaron a las costas irlandesas. El cargamento más significativo fue interceptado por las autoridades francesas en 1987. El buque MV Exund transportaba más de 120 toneladas de armamento militar, incluyendo misiles tierra-aire y suficientes explosivos para mantener la campaña del IRA durante décadas. Las armas incluían fusiles AK-47, granadas, lanzacohetes RPG-7 y minas antipersonales. Documentos incautados en el buque revelaron que los cargamentos eran autorizados directamente por el Ministerio de Defensa libio. El impacto en la capacidad operativa del IRA fue inmediato. Los atentados aumentaron en número y letalidad. Las Brigadas Rojas italianas y la fracción del Ejército Rojo alemán recibieron refugio y financiamiento durante sus años más activos. Terroristas buscados por asesinatos, secuestros y atentados encontraban santuario en Libia, donde recibían documentos de identidad falsos y fondos para continuar sus operaciones. El régimen ofrecía pasaportes diplomáticos libios, permitiendo a los miembros de estos grupos circular por África y Oriente Medio sin restricciones. Se han documentado al menos 7 casos de integrantes de la RAF alemana ocultos en Trípoli entre 1982 y 1986. Esta política de apoyo al terrorismo internacional inevitablemente generó fricciones con Occidente. El punto de inflexión llegó con el atentado de la discoteca La Belle en Berlín Occidental el 5 de abril de 1986. La bomba, colocada estratégicamente cerca de la barra donde se congregaban soldados estadounidenses, mató a 3 personas e hirió a más de 200. El atentado fue planeado desde la embajada libia en Berlín Este, con ayuda del servicio de inteligencia de la RDA Stasi, según archivos desclasificados tras la reunificación alemana. Las víctimas incluyeron soldados afroamericanos, lo que generó indignación en EUU y llevó a un clamor público por represalias.
Las investigaciones alemanas, respaldadas por inteligencia estadounidense, interceptaron comunicaciones entre la embajada libia en Berlín y Trípoli que confirmaban la planificación y ejecución del ataque. Para la administración Reagan, esto constituía una declaración de guerra encubierta. La respuesta llegó el 15 de abril de 1986 con la Operación El Dorado Canyon. Aviones de combate F-111 bombardearon objetivos militares en Trípoli y Bengasi. El ataque causó al menos 60 muertes, incluyendo a Hannah, la hija adoptiva de Gaddafi. Sin embargo, en Occidente, el bombardeo fue justificado como legítima defensa contra un Estado patrocinador del terrorismo. El bombardeo fue coordinado con el Reino Unido, que permitió el uso de bases aéreas en Inglaterra. El objetivo era doble: destruir infraestructura militar y enviar un mensaje disuasivo. La muerte de Hannah fue utilizada por el régimen como símbolo de victimización y su imagen fue colocada en billetes y monumentos. La respuesta libia no se hizo esperar. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo Pan Am 103, que transportaba principalmente ciudadanos estadounidenses, explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie. El Boeing 747, con 259 personas a bordo, se desintegró en el aire, matando a todos los pasajeros y tripulación, además de 11 residentes del pueblo. La escena del crimen se extendía por más de 800 kilómetros cuadrados. Restos humanos, partes del fuselaje y objetos personales fueron hallados dispersos entre campos y jardines. La explosión fue tan potente que dejó un cráter visible en el centro del pueblo. La investigación reveló que un explosivo plástico había sido colocado en una maleta que viajaba en la bodega del avión. Los investigadores siguieron una cadena de evidencia que llevaba directamente a los servicios de inteligencia libios. 2 agentes libios fueron finalmente acusados del atentado. Uno de ellos, Abdelbaset al-Megrahi, fue condenado en 2001 en un tribunal especial escocés en los Países Bajos. Su liberación por motivos humanitarios en 2009 provocó protestas en EUU y profundizó el resentimiento hacia el régimen. Las sanciones internacionales que siguieron fueron devastadoras. El Consejo de Seguridad de la ONU implementó un embargo aéreo total, congelación de activos libios en el extranjero y restricciones a la exportación de tecnología petrolera. Estados Unidos mantuvo un embargo económico total que incluía la prohibición de exportar productos estadounidenses. El impacto fue severo. La economía libia se contrajo, el acceso a repuestos industriales y tecnología médica se redujo drásticamente, y el régimen recurrió al contrabando, el comercio informal y alianzas con países parias para sobrevivir. La situación cambió dramáticamente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La nueva prioridad estadounidense de combatir el terrorismo islamista creó una oportunidad inesperada para Gaddafi. Su régimen secular había mantenido relaciones tensas con grupos fundamentalistas como Al-Qaeda. Gaddafi temía al islamismo radical más que a Occidente. Había perseguido sistemáticamente a los hermanos musulmanes libios y había advertido públicamente sobre Bin Laden desde 1997. Tras el 11 de septiembre, ofreció de inmediato información sobre células yihadistas en África del Norte. El gesto más significativo llegó en 2003, cuando Libia anunció voluntariamente el desmantelamiento de su programa de armas de destrucción masiva. Los resultados fueron inmediatos. En 2004, Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con Libia. En 2006, Libia fue oficialmente retirada de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El anuncio incluyó el acceso de inspectores internacionales a instalaciones militares, la entrega de planos nucleares y la transferencia de componentes a Estados Unidos. Fue presentado como un acto de buena voluntad, aunque internamente se interpretó como una jugada táctica para evitar el destino de Irak tras la caída de Saddam Hussein. Para 2009, Gaddafi había logrado una rehabilitación internacional casi completa, pero esta reconciliación se construyó sobre fundamentos frágiles. Las víctimas del terrorismo libio nunca habían recibido justicia completa y el aparato represivo interno continuaba operando sin restricciones. El régimen continuó utilizando la tortura, reprimiendo a disidentes y controlando férreamente los medios de comunicación. Las reformas eran cosméticas.
La apertura a Occidente era una fachada que ocultaba el mismo sistema autoritario que había gobernado por décadas. Colapso del mito, de visionario árabe a bufón internacional. La rehabilitación internacional de Gaddafi después de 2003 creó oportunidades sin precedentes para que el mundo observara de cerca a este dictador que había permanecido en las sombras durante décadas. Lo que emergió de este escrutinio no fue la imagen de un estadista reformado, sino la de un autócrata profundamente perturbado. Su primera aparición prominente llegó en 2009, cuando fue nombrado presidente rotativo de la Unión Africana. Desde esta posición, Gaddafi promovió grandiosos planes para crear los Estados Unidos de África, una federación continental con él mismo como líder supremo. Sus discursos en cumbres africanas se convertían en monólogos delirantes sobre la superioridad africana y la necesidad de expulsar toda influencia occidental del continente. La culminación llegó con su intervención en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2009. Su discurso de 96 minutos demolió todos los protocolos establecidos. Acusó al Consejo de Seguridad de ser un instrumento de opresión occidental, exigió indemnizaciones masivas por el colonialismo africano y propuso trasladar la sede de las Naciones Unidas fuera de Estados Unidos. Durante su alocución, desgarró físicamente una copia de la Carta de la ONU, lanzando las páginas al aire mientras declaraba que el documento era inmoral e ilegítimo. Las cámaras captaron las expresiones de asombro y horror en los rostros de diplomáticos experimentados que nunca habían presenciado semejante espectáculo. El incidente de la tienda beduina durante esa misma visita reveló el grado de su desconexión con la realidad diplomática moderna. Gaddafi exigió instalar una tienda tradicional del desierto para alojarse durante su estancia en Nueva York. Intentó primero erigirla en Central Park, luego en los terrenos de la residencia del embajador libio, sin éxito. Finalmente, encontró un anfitrión inesperado en Donald Trump, quien le alquiló terrenos en su propiedad de Bedford. La tienda fue desmontada días después por las autoridades locales, convirtiendo el episodio en una farsa mediática. En cada visita al extranjero, Gaddafi viajaba con una caravana logística que desafiaba las normas diplomáticas. Decenas de vehículos blindados transportados por avión, tiendas beduinas desmontables, camellos para ceremonias fotográficas y requerimientos específicos que incluían leche de camella y dátiles del oasis de Al-Jufra. Su seguridad personal se había convertido en una producción cinematográfica. La Guardia Amazónica, creada en los años 80, acompañaba al dictador en cada aparición pública. Estas mujeres, vestidas con uniformes militares ajustados, boinas rojas y tacones altos, portaban armas automáticas mientras formaban un cordón protector. Para el mundo exterior representaban una imagen simultáneamente fascinante y perturbadora del poder femenino militarizado. Sin embargo, la realidad detrás de esta guardia élite era considerablemente más siniestra. Las investigaciones posteriores a la caída del régimen revelaron que el proceso de selección incluía criterios que iban más allá del entrenamiento militar. Las candidatas debían ser vírgenes, físicamente atractivas y dispuestas a hacer un juramento de celibato perpetuo. Los testimonios recogidos por Human Rights Watch después de 2011 pintaron un cuadro devastador de abuso sistemático. Exmiembros de la Guardia describieron cómo Gaddafi utilizaba su posición para cometer agresiones sexuales, muchas veces justificadas como pruebas de lealtad. Las víctimas que intentaban resistir enfrentaban tortura, encarcelamiento o simplemente desaparecían. Una de las sobrevivientes, identificada solo como Soraya, describió cómo las guardaespaldas eran mantenidas en instalaciones cerradas, sin contacto con sus familias, y sometidas a un régimen de control psicológico que incluía drogas y chantaje. «Éramos prisioneras decorativas», declaró. Él nos llamaba sus amazonas, pero éramos sus esclavas. Su vestuario se transformaba según la audiencia. Túnicas tradicionales libias para eventos árabes, trajes militares elaborados para ceremonias estatales, vestimentas africanas multicolores para cumbres continentales. Cada elemento estaba calculado para proyectar autoridad según las necesidades del momento. En conferencias internacionales, sus discursos se convertían en espectáculos impredecibles,
Ignoraba traducciones simultáneas, interrumpía a otros oradores, exhibía gráficos que contradecían el tema en discusión e invocaba referencias históricas obscuras que desconcertaban a diplomáticos experimentados. La relación de Gaddafi con líderes occidentales durante este periodo reveló la naturaleza transaccional de la diplomacia moderna. Silvio Berlusconi desarrolló una relación particularmente estrecha con el dictador libio, firmando contratos energéticos multimillonarios mientras ignoraba el historial de derechos humanos del régimen. Nicolás Sarkozy recibió a Gaddafi en el Palacio del Elíseo en 2007, una visita que generó protestas masivas pero resultó en acuerdos de cooperación valorados en miles de millones de euros. Tony Blair también cultivó vínculos con Gaddafi durante sus últimos años como primer ministro británico. Su visita a Trípoli en 2004 selló la rehabilitación diplomática de Libia y abrió el mercado libio a empresas petroleras británicas. Blair defendió estos contactos como diplomacia pragmática. La construcción propagandística del Guía de la Revolución había alcanzado niveles grotescos. Los medios estatales libios presentaban sistemáticamente a Gaddafi como un visionario incomprendido, comparándolo con figuras históricas como Napoleón y Alejandro Magno. En ciudades libias, estatuas gigantescas dominaban plazas públicas. El libro verde se había convertido en texto sagrado, apareciendo en billetes de banco, pasaportes y entradas de edificios públicos. Sin embargo, esta construcción propagandística comenzaba a mostrar grietas evidentes. En redes sociales emergentes, jóvenes libios intercambiaban memes y chistes sobre las excentricidades de su líder. Videos de sus discursos más bizarros circulaban clandestinamente, alimentando un cinismo creciente hacia el culto oficial. Para 2010, la imagen internacional de Gaddafi había cristalizado en una mezcla de fascinación y repulsión. Era simultáneamente una curiosidad antropológica y una amenaza persistente. Un dictador que había logrado sobrevivir décadas mediante una combinación de brutalidad, petróleo y teatralidad. Su capacidad para reinventarse había llegado a sus límites. El mundo había agotado su paciencia. La primavera árabe estaba a punto de poner a prueba todas estas construcciones artificiales. El linchamiento, la caída de Gaddafi ante las cámaras del mundo. El 20 de octubre de 2011 comenzó como cualquier otro día de guerra en Sirte, pero terminaría con imágenes que definirían para siempre la brutalidad de las revoluciones árabes. Después de meses de asedio, las fuerzas del Consejo Nacional de Transición se preparaban para el asalto final contra los últimos reductos del régimen de Gaddafi. Al amanecer, un convoy de aproximadamente 50 vehículos blindados partió desde el barrio número 2 de Sirte. Entre los ocupantes viajaban Muammar el-Gaddafi, su hijo Mutasim, el ministro de Defensa Abu Bakr Yunis Yabr y decenas de guardaespaldas y funcionarios leales. El plan era escapar hacia el sur, hacia el desierto donde el dictador había nacido 70 años atrás. El convoy nunca llegó a su destino. A las 8:30 de la mañana, un dron estadounidense Predator, operado desde una base en Nevada, identificó la formación de vehículos saliendo de Sirte. Las coordenadas fueron transmitidas inmediatamente a cazas franceses Mirage 2000D que patrullaban el espacio aéreo libio. Los misiles aire-tierra impactaron el convoy con precisión devastadora. Entre 11 y 20 vehículos fueron destruidos instantáneamente. Gaddafi, herido pero consciente, fue ayudado por un pequeño grupo de leales hacia 2 túneles de drenaje bajo la autopista costera. Estas tuberías circulares, de aproximadamente 1,20 m de diámetro, se convertían en la última trinchera del hombre que había gobernado Libia durante 42 años. El entorno era desolador. Una carretera destruida cubierta de escombros, vehículos incendiados, neumáticos reventados y el humo acre de combustible y pólvora. Los combatientes del CNT llegaron minutos después del bombardeo, convergiendo en el área y registrando los restos del convoy. El primer video, grabado por teléfonos móviles, muestra el momento exacto del descubrimiento. Un miliciano grita «Allahu Akbar», mientras señala hacia una de las bocas de la tubería. Otros combatientes se acercan corriendo, sus armas apuntando hacia la oscuridad del túnel. Voces excitadas se superponen. «Está aquí. Swing, cógelo vivo. Component placement. El perro está atrapado». Las imágenes siguientes capturan la extracción.
Gaddafi es arrastrado del interior del tubo por múltiples manos que lo agarran de la ropa, el cabello y las extremidades. Lleva una chaqueta color beige empapada en sangre, el rostro manchado con tierra y heridas abiertas en la cabeza. Su expresión muestra terror absoluto, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso, el cuerpo temblando incontrolablemente. Mientras es obligado a ponerse de pie, Gaddafi grita frases inconexas en árabe. Testigos presentes reportaron que repetía: «¿Qué les he hecho? Y mis hijos, mis hijos». Sus súplicas se pierden entre los gritos de júbilo de sus captores y el ruido de disparos al aire celebratorios. En uno de los videos más perturbadores, se observa claramente cómo un miliciano introduce una bayoneta en el recto del dictador caído. Esta agresión sexual, confirmada posteriormente por la autopsia, refleja no solo sed de venganza individual, sino también una humillación ritual destinada a destronar simbólicamente al tirano. Mohammad al-Bibi, uno de los combatientes presentes, fue fotografiado sosteniendo una pistola dorada que supuestamente pertenecía al dictador. La imagen se viralizó instantáneamente, convirtiéndose en símbolo del despojo del poder. Obligado a caminar, Gaddafi se tambalea visiblemente, perdiendo sangre por múltiples heridas. La muerte llegó en circunstancias que permanecen parcialmente disputadas. Según el testimonio más creíble proporcionado por Adam Sauby, Gaddafi fue sostenido en pie por varios milicianos cuando un joven de Misrata se abrió paso entre la multitud. «Vi la mano sosteniendo la pistola», declaró Sauby, «y escuché el disparo. El proyectil impactó en la sien izquierda de Gaddafi, matándolo instantáneamente. Su cuerpo se desplomó entre los brazos de sus captores mientras la multitud estallaba en celebración. El hombre que había ordenado miles de ejecuciones, que había financiado el terrorismo internacional y que había convertido Libia en su feudo personal, yacía muerto en una carretera polvorienta. El cadáver fue transportado hasta Misrata, donde fue colocado en la cámara frigorífica de un antiguo mercado de vegetales. Durante 4 días, filas interminables de ciudadanos esperaron su turno para ver con sus propios ojos que el tirano estaba realmente muerto. Las fotografías tomadas en el frigorífico muestran el rostro de Gaddafi deformado por el impacto del disparo, con heridas abiertas y signos evidentes de los golpes recibidos. Su cabello, antes cuidadosamente teñido y peinado, aparecía grisáceo y desaliñado. El hombre que había construido su imagen en base al poder yacía reducido a un cadáver grotesco exhibido como trofeo de guerra. La autopsia, realizada el 23 de octubre por 3 médicos forenses libios, confirmó 2 heridas de bala, una en la sien izquierda que causó la muerte y otra en el abdomen. También documentó traumatismos múltiples en el cráneo y rostro y una perforación rectal compatible con instrumento punzante metálico, confirmando las agresiones sexuales captadas en video. Las reacciones internacionales fueron inmediatas pero matizadas. Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, anunció el inminente fin de la operación Protector Unificado. Ban Ki-moon subrayó que el momento requería unidad nacional, no venganza, y solicitó investigaciones sobre posibles crímenes de guerra. Human Rights Watch emitió un informe concluyendo que la evidencia sugiere que Gaddafi fue ejecutado sumariamente. Amnistía Internacional exigió procedimientos legales, declarando que nadie debe estar por encima del debido proceso. Barack Obama declaró que la sombra tiránica en Libia ha desaparecido. David Cameron celebró el fin de un dictador que derramó sangre durante 42 años. Estas declaraciones reflejaban el alivio occidental por la eliminación de Gaddafi, pero evitaban cuidadosamente comentar sobre los métodos empleados. El 25 de octubre, los cuerpos de Gaddafi y su hijo Mutasim fueron retirados del frigorífico. Según fuentes del CNT, fueron enterrados en una localización secreta en el desierto libio. El lugar fue sellado por milicianos para evitar la creación de una tumba que pudiera convertirse en símbolo para partidarios del régimen anterior. Los videos de la captura y muerte de Gaddafi circularon masivamente por Internet, siendo visualizados millones de veces. Estas imágenes se convirtieron en un registro histórico brutal de cómo termina el poder absoluto cuando pierde el miedo de la población. Para muchos árabes, representaban una victoria simbólica contra décadas de tiranía. Para observadores occidentales, ilustraban la naturaleza caótica y vengativa de las revoluciones populares. La muerte de Gaddafi
Marcó el fin de una era no solo en Libia, sino en todo el mundo árabe. Era el primer dictador de la primavera árabe en morir violentamente a manos de su propio pueblo. Su ejecución sumaria se convirtió en advertencia para otros autócratas regionales. El poder construido sobre terror puede colapsar súbitamente y cuando cae, no hay refugio para quienes lo ejercieron sin límites. Caos sin dictador, Libia tras la muerte de Gaddafi. La euforia que siguió a la muerte de Gaddafi duró exactamente el tiempo que tardaron los rebeldes libios en mirarse unos a otros y darse cuenta de que no tenían absolutamente nada en común, excepto su odio hacia el dictador muerto. El país, que había estado unificado bajo el terror personal de un hombre, se fragmentó instantáneamente en decenas de facciones armadas. El colapso del aparato estatal fue inmediato y total. Durante 42 años, cada institución libia había funcionado como extensión personal de la voluntad de Gaddafi. No existían ministerios autónomos, fuerzas armadas profesionales ni sistema judicial independiente. Cuando murió el dictador, murió el Estado. Las oficinas gubernamentales fueron abandonadas por funcionarios que huyeron hacia sus regiones de origen. Los archivos ministeriales fueron saqueados o quemados. Los policías abandonaron sus uniformes y se unieron a milicias locales. El Consejo Nacional de Transición carecía de autoridad real fuera de algunas zonas urbanas específicas. Para 2014, esta fragmentación cristalizó en una división institucional que partió el país por la mitad. El gobierno de Trípoli, respaldado por la coalición Libya Down y dominado por milicias islamistas, controlaba la región occidental. Su base de poder se concentraba en Misrata, cuyas brigadas habían sido cruciales para derrocar a Gaddafi y ahora exigían protagonismo político proporcional. El gobierno de Tobruk, con base en el este y apoyado por el Ejército Nacional Libio bajo Khalifa Haftar, representaba una coalición de fuerzas seculares y federalistas. Haftar, ex general de Gaddafi que había desertado décadas atrás, se presentaba como el único líder capaz de restaurar el orden mediante fuerza militar. Esta dualidad gubernamental creó un absurdo kafkiano. Libia operaba con dos bancos centrales emitiendo órdenes contradictorias, dos ministerios del petróleo firmando contratos conflictivos, dos sistemas judiciales dictando sentencias mutuamente excluyentes. El conflicto se internacionalizó rápidamente. Turquía, bajo Erdogan, respaldó masivamente al gobierno de Trípoli, viendo en los islamistas libios aliados naturales para su proyecto de renovación otomana en el Mediterráneo. El apoyo incluyó drones Bayraktar TB2, asesores militares y, a partir de 2020, tropas oficiales. Qatar complementó el apoyo turco con financiamiento y cobertura mediática favorable a través de Al Jazeera. Egipto y los Emiratos Árabes Unidos respondieron respaldando sistemáticamente a Haftar, proporcionando entrenamiento militar, armamento pesado y apoyo aéreo directo. Se documentaron ataques con cazas Mirage 2000 volando desde bases egipcias. Rusia entró en el conflicto a través del grupo Wagner, desplegando cientos de mercenarios en apoyo al Ejército Nacional Libio desde 2017. Estos combatientes, oficialmente contratistas privados, pero equipados con armamento ruso de última generación, instalaron sistemas de defensa aérea y operaron vehículos blindados. Francia mantuvo oficialmente una posición neutral, pero documentos filtrados revelaron apoyo discreto a Haftar. París veía en el mariscal libio un potencial aliado para combatir el terrorismo saheliano y controlar los flujos migratorios hacia Europa. Esta intervención extranjera transformó un conflicto civil en una guerra por poderes que prolongó indefinidamente la violencia. Cada facción libia recibía suficiente apoyo externo para continuar luchando, pero ninguna obtenía superioridad definitiva. El resultado fue un equilibrio destructivo que devastó el país durante una década. Los recursos petroleros se convirtieron en premio principal de esta competición. El control de campos, refinerías y terminales pasó a manos de milicias locales, tribus regionales y señores de la guerra que negociaban directamente con empresas internacionales. Las multinacionales petroleras enfrentaron una realidad surreal. Para mantener operaciones en Libia, debían firmar acuerdos paralelos con grupos armados que controlaban territorialmente sus instalaciones. Repsol reinició operaciones en el campo de Sharara tras negociar directamente con la milicia del comandante Ahmad al-Ahmar, reconociendo que el Estado libio era una ficción legal.
Eni, Total y otras empresas europeas desarrollaron protocolos similares, manteniendo representantes que fungían como diplomáticos extraoficiales ante docenas de facciones armadas. Los contratos incluían cláusulas que distribuían beneficios entre diferentes grupos, creando incentivos económicos para mantener la fragmentación territorial. El caos gubernamental creó condiciones ideales para el establecimiento de ISIS en territorio libio. Aprovechando el vacío de autoridad, militantes expulsados de Siria e Irak establecieron su mayor filial africana entre 2014 y 2016. La organización terrorista tomó control de Derna, estableció células en Bengasi y conquistó completamente Sirte. En febrero de 2015, ISIS publicó un video mostrando la decapitación de 21 trabajadores cristianos egipcios en una playa cerca de Sirte. Las imágenes, cuidadosamente producidas para maximizar impacto propagandístico, mostraban a los milicianos ejecutando a sus víctimas mientras el Mediterráneo se teñía de rojo. El ataque suicida más letal ocurrió en el centro de formación policial de Sliten en enero de 2016, donde más de 60 reclutas murieron cuando un camión bomba explotó durante una ceremonia de graduación. La respuesta llegó en mayo de 2016, cuando el Gobierno de Unidad Nacional lanzó la operación Bunyan al-Marsus con apoyo aéreo estadounidense. Más de 400 bombardeos de precisión facilitaron el avance hacia Sirte. La batalla final duró 7 meses, resultando en la muerte de más de 2.000 combatientes de ISIS. Mientras tanto, la ONU intentaba desesperadamente mediar entre las facciones. El acuerdo político libio, firmado en Skhirat, Marruecos, en diciembre de 2015, estableció el gobierno de acuerdo nacional bajo Fayez al-Sarraj. Sin embargo, este gobierno reconocido internacionalmente nunca logró autoridad efectiva fuera de algunas áreas de Trípoli. Las elecciones programadas para diciembre de 2021 fueron suspendidas indefinidamente por desacuerdos constitucionales fundamentales. Cada facción prefería el status quo de fragmentación, que les garantizaba control territorial y recursos antes que arriesgar estos beneficios en un proceso democrático. Las cifras humanas del colapso post-Gaddafi son devastadoras. Según ACNUR, más de 435.000 personas fueron desplazadas internamente entre 2011 y 2021. Entre 2014 y 2020, más de 5.700 personas murieron en combates directos. La infraestructura del país se desintegró sistemáticamente. Al menos 30 hospitales fueron dañados o destruidos, 65 escuelas quedaron inutilizables y 20 plantas de tratamiento de agua fueron saboteadas. El sistema eléctrico nacional colapsó, con ciudades enteras experimentando cortes de energía de hasta 18 horas diarias. El desastre de Derna en septiembre de 2023 ilustró dramáticamente las consecuencias de este colapso estatal. Cuando lluvias torrenciales azotaron la región oriental, 2 presas construidas durante la era de Gaddafi cedieron debido a falta de mantenimiento. La ciudad fue arrasada por una inundación que mató a más de 11.000 personas. Para 2023, la industria petrolera libia operaba en condiciones precarias. La producción fluctuaba entre 1 millón y 1.200.000 barriles diarios, sujeta a interrupciones constantes. Bloqueos tribales, huelgas laborales y conflictos entre gobiernos rivales paralizaban regularmente las operaciones. Esta situación creó una economía política perversa, donde el petróleo, en lugar de financiar reconstrucción nacional, alimentaba la fragmentación. Cada grupo armado con capacidad de interrumpir producción se convertía automáticamente en actor político relevante. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 1.300.000 personas necesitaban asistencia humanitaria directa en 2023. Solo el 32% de las solicitudes fueron financiadas, reflejando tanto el cansancio de donantes como la dificultad de operar sin autoridad estatal reconocida. La migración subsahariana convirtió a Libia en ruta principal hacia Europa, pero también en trampa mortal para cientos de miles de africanos. Sin autoridades estatales efectivas, redes de traficantes operaban impunemente, estableciendo centros donde migrantes eran torturados, violados y vendidos como esclavos. Videos de mercados de esclavos circularon por redes sociales en 2017, generando indignación internacional, pero ninguna respuesta efectiva.
Las consecuencias regionales del colapso libio se extendieron mucho más allá de las fronteras nacionales. Armas del arsenal de Gaddafi circularon por todo el Sahel, alimentando conflictos en Mali, Níger y Burkina Faso. Grupos yihadistas utilizaron territorio libio como base logística. Redes criminales establecieron rutas de contrabando que conectaban el Mediterráneo con África subsahariana. Europa enfrentó flujos migratorios masivos que alteraron el equilibrio político interno de múltiples países. La crisis migratoria contribuyó al ascenso de partidos anti-inmigración, influyó en la decisión británica de abandonar la Unión Europea y desestabilizó gobiernos desde Italia hasta Alemania. Para las potencias que habían intervenido en 2011, los resultados eran inequívocamente catastróficos. Francia había perdido influencia en una región que consideraba su esfera natural. Reino Unido enfrentaba críticas parlamentarias por una intervención que había empeorado todos los problemas que pretendía resolver. Estados Unidos se había retirado completamente, dejando un vacío llenado por potencias regionales menos escrupulosas. En las calles de Trípoli, Bengasi y Misrata, conversaciones cotidianas revelaban una nostalgia creciente por la estabilidad de la era de Gaddafi. Ancianos que habían celebrado la muerte del dictador ahora recordaban públicamente los días cuando podían caminar por sus barrios sin temor a secuestros, cuando los hospitales tenían medicinas, cuando las escuelas funcionaban regularmente. Esta nostalgia no reflejaba amnesia sobre los crímenes del régimen anterior, sino desesperación por la ausencia total de orden en el presente. La generación que había hecho la revolución enfrentaba la realidad amarga de que derrocar a un tirano no garantiza automáticamente libertad, democracia o prosperidad. Jóvenes libios que habían arriesgado sus vidas para derrocar a Gaddafi emigraban masivamente hacia Europa, convirtiendo a los revolucionarios en refugiados. Muchos confesaban en entrevistas que, de haber conocido las consecuencias, nunca habrían participado en la revuelta. Para finales de 2023, Libia permanecía como herida abierta en el corazón del Mediterráneo. Un país que había financiado terrorismo internacional durante décadas se había convertido en víctima de su propia desintegración. El hombre que había prometido unir África bajo su liderazgo había legado un territorio fragmentado, incapaz de gobernarse a sí mismo. La historia de Muammar el-Gaddafi terminó en una alcantarilla de Sirte, pero sus consecuencias continuaban reverberando más de una década después de su muerte. Su régimen había sido tan exitoso en destruir instituciones independientes que su colapso no dejó nada sobre qué construir una alternativa.